Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Juan Lozano. Yo les voy a platicar acerca de dos Incoterms, el CFR y el CIF. Estos dos términos pertenecen al grupo C. ¿Qué significa? El grupo C pertenecen todos los Incoterms exclusivamente que transportan mercancía mediante un transporte marítimo, es decir, mediante un barco o mediante un buque exclusivamente. El primero de ellos, el Cost and Freight, que significa costo y flete, quiere decir que el vendedor va a cubrir toda la parte del transporte principal, que como ya mencioné, va a ser un barco, hasta el puerto del destino. Aquí a continuación les voy a explicar mediante este esquema todo el proceso que confiere desde la parte de la producción de la mercancía hasta el punto de destino del comprador. La primera parte es la parte del embalaje y la verificación y la carga de la mercancía, donde dicha mercancía se tendrá que transportar por un transporte interno que puede ser terrestre, ferroviario, aéreo, dependiendo de las distancias de recorrido, hacia el punto del puerto de origen, donde tendrá que pasar por las aduanas, donde se tendrá que formalizar todos los trámites de exportación de la mercancía. A continuación se tendrá que hacer la carga a bordo del buque o del barco. De aquí hacia atrás, todas esas son costos que tendrán que cubrir el vendedor. Mas sin embargo, desde el momento en el que la mercancía está a bordo del barco, de aquí en adelante la responsabilidad es completamente del comprador. Es decir, cualquier daño, cualquier percance que sufra la mercancía, el comprador pues no podrá hacer válida una garantía contra el vendedor, porque el vendedor solamente cubre el costo del transporte principal, mas sin embargo la responsabilidad de algún daño, eso ya no lo cubre. Después de que el transporte principal se dirige hacia el puerto de destino convenido en el contrato de compraventa de una mercancía, se tendrá que formalizar y tendrán que tramitar todos los cargos, los impuestos de importación de la mercancía. Después se tendrá que hacer una descarga, un transporte interno nuevamente para que lo transporte hacia el punto de destino que se convenga, ¿no?, en el contrato. Estos últimos pasos serán ya costos que tendrá que cubrir el comprador. El siguiente de ellos, el CIF, o Cost, Insurance and Freight, que significa costo, seguro y flete. Es prácticamente el mismo proceso de transporte de la mercancía del vendedor hasta al comprador. Únicamente lo que cambia en este proceso o en este Incoterm es en esta parte del transporte principal, donde el vendedor tendrá que hacerse cargo de un costo agregado por el seguro de la mercancía, cuyo beneficiario tendrá que ser el comprador. Mas sin embargo, nuevamente el riesgo, desde que la mercancía está a bordo del transporte, se confiere esa responsabilidad o riesgo al comprador. Entonces, repito nuevamente el proceso. Viene siendo embalaje, carga, verificación, a un transporte interno que lo dirigirá hacia las aduanas del puerto de destino, donde será nuevamente una carga al transporte principal. Esta parte viene siendo costos que tendrá que cubrir el vendedor. Y de aquí en adelante, desde que el transporte llega al puerto de destino, se tendrá que hacer una descarga del puerto interior a un transporte interior que lo dirija al punto convenido en el contrato. Entonces, repito, estos dos términos son exclusivamente para transportes marítimos. Segundo, la diferencia del Cost and Freight y del Cost, Insurance and Freight es que este último cubre un seguro por daños o por cualquier percance que sufra la mercancía cuando esté a bordo del transporte principal. Cuando la mercancía viaja en contenedores, pues es lógico pensar que el vendedor
bueno, pues ahora sí que tendrá que ser toda la responsabilidad del vendedor, ¿no? Hasta el embalaje, hasta que se dirige al puerto de destino. Más sin embargo, este tipo de Incoterms pues no lo permite. Entonces pues más adelante los siguientes Incoterms son un poquito más accesibles o más tienen más beneficios para el comprador. Más sin embargo pues el costo es el que se incrementa. Muchas gracias.